Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a centralelectoral.com. En esta ocasión nos acompaña José Carlos Castañeda de CIMAD Consultores y vamos a hablar justamente sobre la encuesta de Concordia y Discordia que acaba de publicarse en la revista Nexos. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Y bueno, entre los resultados de la encuesta hay algunos que reflejan que entre los mexicanos hay, discordia debido a falta de indicadores de conciliación y de acuerdos. ¿Cuáles son estos indicadores? Bueno, esta es justamente una de las novedades de la encuesta también. Tratando de pensar cómo plantear las preguntas centrales de la encuesta, teníamos dos ejemplos semejantes a lo que estábamos contestando nosotros, o a lo que estábamos tratando de encuestar. El primero es la encuesta que se hace sobre instituciones, qué piensa la gente sobre las instituciones, y la segunda, qué piensa sobre los valores. Pero nos parecía que las instituciones y los valores no reflejaban todavía lo que significan los procesos democráticos, había que ir más allá. Y en ese intento dijimos, bueno, vamos a preguntar por los comportamientos. Tratemos de evaluar los comportamientos de los ciudadanos y de los políticos. En ese sentido había un trabajo innovador y también, por hablar del tema de la representatividad de la encuesta, nos dimos cuenta que nuestros resultados eran muy semejantes a resultados de otras encuestas, por ejemplo, las de instituciones o las de valores. Y, por ejemplo, usted ha dicho también que esta encuesta refleja que la democracia existe en el país en las urnas, pero no en un sentir colectivo. ¿A qué se refiere exactamente? Mira, esta es muy buena pregunta. Esta es una de las conclusiones. ¿Y qué quiere decir? Que no tenemos comportamientos democráticos. ¿Qué comportamientos nos referimos? Por ejemplo, la disposición al diálogo, la capacidad de lograr acuerdos, el respeto a las instituciones y las leyes, la tolerancia, la congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y bueno, en su opinión, este rechazo de la ciudadanía hacia la clase política, el actuar político, de alguna manera refleja la reacción que tiene la gente hacia lo que son las llamadas campañas negativas. Yo no diría que está solamente enfocado hacia el tema de las campañas negativas. De hecho, creo que esta es una discusión mucho más amplia de si las campañas negativas atraen o rechazan al público. Creo que eso depende mucho más de la coyuntura y creo que es una discusión distinta. Yo creo que esto refleja más bien lo que la encuesta se planteó, una evaluación de la transición democrática. Hemos hablado de un proceso democrático que lleva muchos años, que construyó una institución fundamental que fue el IFE, que recuperó la credibilidad de los ciudadanos en los procesos electorales, un gran reto político, y hoy hay una nueva etapa. Lo que la encuesta está planteando es ¿a dónde debe continuar nuestra democracia? ¿Cuál es el siguiente paso que debemos dar? Ya tenemos una institución electoral como el IFE, ya tenemos unas elecciones que son confiables, ya tenemos un sistema de partidos, ahora ¿a dónde vamos? Y hay dos preguntas fundamentales en la encuesta, o dos conclusiones fundamentales de la encuesta, por decirlo de esta manera, que son retos para la sociedad y retos para los políticos. ¿Cuál es el reto para los políticos? El reto para los políticos es muy sencillo, ¿cómo gobernar la pluralidad? Hay una pluralidad de partidos y hay una pluralidad social. ¿Cómo vamos a regularla? ¿Cómo vas a lograr que esa convivencia no se convierta en violencia? ¿Cómo resolver algunas contradicciones que se presentan en la encuesta? Digamos, la mayoría rechaza las manifestaciones, que haya violencia entre los políticos, y a pesar de que, rechazan un 70 y tantos % las manifestaciones, también están en contra de que se use la fuerza pública para contenerlas. Creo que este es un muy buen ejemplo de lo que la encuesta reveló. Revela una ambigüedad de los ciudadanos respecto a los comportamientos democráticos. Por una parte, hay una ciudadanía que exige a sus políticos que sean tolerantes, que negocien, que dialoguen, que lleguen a acuerdos, que esos acuerdos sean productivos para el país, que den resultados, que den avances. Pero por otro lado, los ciudadanos no están dispuestos a tolerar, por ejemplo, a personas que piensan diferentes. Hay un 50% de los ciudadanos que no estaría dispuesto a casarse con una persona que piensa diferente, o una tercera parte que ni siquiera trabajaría con una persona diferente. Si tú fueras, por ejemplo, del PRD y yo del PAN, a lo mejor, según la encuesta, yo no trabajaría contigo. Simple y sencillamente porque tenemos ideas políticas diferentes. Creo que este es un reto para la sociedad, porque estamos exigiéndole cosas a los políticos que no estamos dispuestos a practicar en nuestra vida cotidiana. ¿Y esos resultados, no sé, se reflejan en algunos otros países o es particularmente en la sociedad mexicana que está sucediendo este fenómeno? Creo que ese es un reto interesante. Creo que sí puedes encontrar datos semejantes, por ejemplo, de intolerancia en otros países, pero también puedes encontrar países que tienen avances, por ejemplo, en América Latina. Uruguay tiene niveles
de aceptación de la democracia o de avance democrático muchísimo mayores, lo mismo Costa Rica, pero son países que han tenido sistemas democráticos también mucho más sólidos, ¿no? Durante más tiempo, por ejemplo, en el caso de Costa Rica y en el caso de Uruguay, bueno, aunque es una democracia también reciente, ha avanzado muy rápidamente en su proceso educativo y eso también ha ayudado, ha contribuido. Entonces creo que ahí hay retos distintos y hay diferentes niveles, pero lo cierto es que en México hay todavía una mentalidad tanto en la política o en la clase política como en la ciudadanía, que recuerda los estilos del viejo régimen, por decirlo de esa manera. Estilos que tienen que ver con el autoritarismo, con las decisiones verticales, ¿no? Hay un dato en la encuesta que a nosotros nos sorprendió mucho, que es, le preguntamos a la gente qué piensa de un líder conciliador. Y una tercera parte, que no es poco, nos dice que un líder conciliador es un líder débil, un líder, por ejemplo, que traiciona sus principios. ¿Qué pasa cuando eso lo leen los políticos? Cuando ellos dicen, bueno, entonces yo no debo conciliar porque hay una tercera parte que no votaría por mí. Y si el país está dividido en tercios, entonces una tercera parte se vuelve fundamental porque o se lo lleva un partido o se lo lleva a otro. Entonces yo no puedo ser tan conciliador porque van a decir que soy concertacionista. Y finalmente, ¿cómo cree que esta encuesta pueda influenciar en el proceso electoral de julio? Creo que hay dos cosas que puede hacer, que nos parecen muy importantes. La primera, despertar la discusión. Despertar la discusión sobre que no solamente es necesario, digamos, competir en una campaña electoral. Sin duda la competencia es fundamental y la competencia se trata de la diferencia. Eso es la naturaleza de las democracias. Diferir, diferenciarnos, discutir, incluso discutir fuerte. La polémica es central en las democracias. Pero ¿hasta dónde puede llegar esa discordia, vamos a llamarlo así? ¿Puede llegar a los golpes? ¿Puede llegar a los insultos? ¿Dónde están los límites de esa discordia de una democracia? Y creemos que esos límites están en la ley, pero hay que discutirlos. Vayamos a discutirlos y ese es el primer punto que pusimos poner. El segundo elemento que nos parece central es combatir el abstencionismo. El mayor reto de nuestra democracia es evitar el abstencionismo. Y tú tienes las encuestas aquí en Central Electoral y las encuestas nos dicen que solo va a votar el 40% de la ciudadanía y probablemente incluso un poco menos. Hay quien dice que el 35, el 36%. ¿Qué está pasando con todo lo demás? Estuvimos en centralelectoral.com con José Carlos Castañeda. Nos habló sobre la encuesta de Concordia y Discordia que realizó CIMAD Consultores. Muchas gracias y hasta la próxima.